Gloria a Dios. Amén. Gracias le damos al Señor en esta tarde, porque podemos estar una vez más alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Una vez más juntos para adorar y bendecir el nombre del Señor. Quizás estos tiempos están avanzando Gloria a Dios. Amén. y las fuerzas quizás de las tinieblas también están presentes. Sabemos que tenemos lucha con huestes satánicas de maldad que realmente siempre están batallando contra los hijos del Señor, contra los hijos de Dios. Y vemos que en estos últimos tiempos siguen sucediendo muchas cosas. Acontece mucho en este año y por ahí, si se ha dado, no sé si se ha dado cuenta, siempre a la terminación de un año o al comienzo hay algunas catástrofes de índole naturales o tal vez provocadas, pero siempre sucede algo. Y aparte de todo eso, que siempre la ciencia está alertando a la población a nivel mundial de las cosas que van a venir. Por ejemplo, excesivos calores, los crudos inviernos y cuántas cosas más que para nosotros, para la iglesia, en la actualidad, hay muchas cosas que dice la palabra en Romanos, que la tierra también aún está gimiendo con dolores de parto, esperando también esa redención. Así como nosotros esperamos la redención futura de nuestros cuerpos glorificados para estar una vez con el Señor, la tierra está esperando ser redimida. Dice su palabra que estos cielos, Apocalipsis dice que estos cielos que se ven, la tierra, no estarán más, pasarán y vendrán nuevos cielos y nueva tierra. Por eso que es fundamental entender bíblicamente, bajo también la guía del Espíritu Santo, de entender las épocas que estamos nosotros como iglesia. Cosas que hoy en la actualidad muchos están diciendo: este es tu año de bendición, este es tu año de conquista, este es tu año de pacto, este es tu año donde el Señor habrá cielos abiertos. Cuántas cosas animadas para las personas, cuántas cosas motivacionales para muchos, pero que se basa solamente en levantar la autoestima del ser humano, pero no se le está predicando la palabra al Señor, lo que contiene la Escritura, lo que nos espera. Decía la alabanza y dice Daniel que la ciencia aumentará, va en aumento. Sin embargo, claro, la ciencia está aumentando. Cuántas cosas, a pesar de los siglos, de los años, la ciencia está aumentando y la tecnología sigue avanzando. Por un lado, como se dice la palabra, por un lado el beneficio del ser humano, y diría yo que el mayor porcentaje malo para el ser humano, donde esta ciencia hoy, a través de la inteligencia artificial, donde se puede hacer muchísimas cosas, las estafas abundan, y cuántas otras cosas que sobrepasa todas las cosas, el límite ya de lo que es la imaginación del ser humano y las leyes del ser humano, de la vida cotidiana en el nivel mundial. Entonces muchas cosas están aconteciendo que realmente la ciencia está aumentando, pero el ser humano sigue casi sin entender, sigue sin buscar a Dios, porque muchas veces la humanidad, muchas veces los científicos, muchas veces la ciencia está alertando a la población de muchas cosas que van a acontecer, y la iglesia, algunos están todavía dormidos y no están preparados. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Quiero que leamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4,
encuentra la palabra. Ya estamos para compartir después los videos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, 14 y 15. Gloria a Dios. Hasta el 18. Gloria a Dios. Vamos a utilizar para la honra y gloria de Dios también de este libro que el Señor me ha permitido escribir y que es de mucho beneficio para escudriñar la palabra del Señor. Muy bien, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, dice su palabra, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, dice su palabra, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos con los otros con estas palabras. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pueden tomar asiento. Realmente describe la palabra del Señor un acontecimiento, un misterio grande que se encuentra en la palabra. Para muchos no creen, lamentablemente muchos no creen en un arrebatamiento, pre-tribulación, muchas cosas que hay, pero lo cierto es que en todo caso no importa en qué momento será. Yo creo que Dios es justo y no dejará que el justo pague con el impío. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Ustedes creen realmente que Dios va a castigar a los justos con los impíos, con los pecadores? Yo creo que no. Amén, Señor. Vemos en la Escritura cuando allí Sodoma y Gomorra tiene que ser destruida, vemos que el Señor manda a ángeles para que saquen a Lot. Previo a eso, Abraham charla con Dios y le dice: pero Señor, si hay justos allí. Entonces él dijo: no, por amor a esos 5, a esos 10, a esos 20, a esos 30 no lo destruiré. Pero no había ni siquiera 10, solamente se encontraba en aquel lugar Lot. Entonces lo manda a sacar. ¿Y qué ocurre? La destrucción total de Sodoma y Gomorra. Luego también tenemos una comparación también con el arca de Noé, ¿no? Allí son salvados ellos, pero también esto significa que el pueblo judío será una ilustración. Es decir, el arca de Noé es una ilustración, un resguardo que tiene el pueblo judío, el pueblo de Israel, como lo tuvo Noé. Pero la iglesia no va a pasar por estas calamidades, y dice la palabra: no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque realmente los creyentes no mueren, sino que descansan. Duermen, esa es la promesa que nosotros tenemos. Duermen para que no entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. En una situación, unos familiares lloran desconsoladamente porque una niña había muerto, dice. Ya se murió. Y luego Jesús va y dice:
que le dejaran lugar, y dice que no se alarmen, porque la niña dice duerme. Entonces esa es la comparación. Dice que hay otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son? Aquellos que están sin Dios, aquellos que están sin Cristo, aquellos que se han quedado rechazando el Evangelio, rechazando a esos locos que predican. Qué lamentable. Esos no tienen esperanza, porque una vez muertos sin Cristo, le espera la condenación eterna. No es que nosotros lo decimos, sino que su palabra lo dice. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, dice, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, a los que ya descansan en Cristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, dice, amén, juntamente con ellos en las nubes, dice, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Ahora hay que entender lo siguiente, es que primero esta palabra, donde menciona la palabra arrebatamiento, es decir, el verbo arrebatar, lo que es en su segunda acepción significa llevar tras sí a algo con fuerza irresistible, dice. Entonces, que también equivale al griego, al vocablo griego, arpazo. Y esa palabra es traducido arrebatados. Entonces, para aquellos que dicen que es un invento del cristianismo, no es un invento. Eso es lo que significa arrebatados. Entonces, el arrebatamiento es este acontecimiento que está descrito aquí en este pasaje de la Biblia. Entonces, realmente el Señor Jesús habló de su pronta venida también. En Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Amén. Allí menciona, dice que va a preparar mansiones para nosotros. Amén. En aquel lugar. Gracias. Entonces, ahí dice la palabra, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, dice, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cómo va a pasar esto? Tenemos el tercer cielo donde está Dios. Dice que el apóstol Pablo fue arrebatado, es decir, fue llevado al tercer cielo, que es el paraíso. Amén. Allí donde está Dios. Tenemos el primer cielo, que es la atmósfera, el segundo cielo donde están todas las estrellas, todas las galaxias que se puede conocer. Pero dice la Escritura, nos revela, dice que allí habita en la región celeste principados, huestes satánicas de maldad. Por eso es que muchos dicen, hemos visto ovnis. Hay algunos que dicen que han visto cara a cara o por ahí de cerca a ovnis. Dicen que tiene la cara como un reptiliano, dice. Y si nosotros analizamos de qué manera se presentó Satanás en el huerto de Edén, por medio de una serpiente, un reptil. Ahora la Biblia también compara a Satanás con el gran dragón. Es un reptil. Entonces, es que simplemente son manifestaciones de demonios, lo que han descrito a los ovnis, lo que han descrito, lo que han visto. No es nada más y nada menos que demonios, y habitan allí en esos lugares, habitan en el segundo cielo. Entonces, entendemos de que no solamente los demonios están sueltos aquí en la tierra, sino que hay millones de millones allí en el aire. Entonces, imagínense ustedes cómo es que va a permitir, cómo es que va a pasar. La Biblia me describe que seremos arrebatados
elevados para recibir en las nubes, dice el Señor. Entonces hay que pasar por el segundo cielo, y es allí donde se arma una gran batalla, porque el diablo va a luchar hasta lo último para que la iglesia no avance. Es una guerra, una gran guerra que va a haber allí. Entonces el Señor recién bajará hasta el segundo cielo cuando todos sean destruidos, esos demonios sean destruidos. Que no va a ser cosa fácil, pero serán destruidos, porque no es que el Señor baja, sino que nos espera allí, nos va a esperar. Pero esto tiene relación con una boda judía. La boda judía no es que el novio está esperando como nosotros conocemos aquí en Occidente o en lo que sea. Es el novio quien espera, ¿no? En el altar. Pero en el judaísmo es todo lo contrario. La novia es la que espera en el altar. Entonces, nosotros somos la novia de Jesucristo. Él es el esposo. Nosotros vamos a estar esperando al Señor allí. Amén. En el aire, dice, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Es exactamente lo que va a suceder. Y allí entraremos a las gran bodas. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, aquí lo que se describe es arrebatamiento, no es segunda venida. ¿Por qué? Porque hay diferencia. Como iglesia es necesario aclarar estos puntos. Tenemos videos de los cuales siempre hablamos. Entonces, es fundamental que aquí vemos descrito el arrebatamiento, por lo cual lo decimos, esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, al segundo cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí recibimos al Señor. Eso es arrebatamiento. Ahora, la segunda venida es totalmente diferente. ¿Dónde se habla de la segunda venida? Zacarías capítulo 14, versículo 3 al 5, dice: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies aquel día, dice, sobre el monte de los olivos. ¿Dónde está el monte de los olivos? En Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis del valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. ¿Cuáles son los santos? La iglesia sacada en el arrebatamiento juntamente con los ángeles. Esos son los santos. Entonces, en su segunda venida, Jesús, el Mesías, pisa el monte de los olivos, que está en Jerusalén. Como dije, la iglesia, los santos. Apocalipsis capítulo 19 dice, del versículo 11 al 16, entonces vi el cielo abierto, el cielo abierto dice, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa tenida en sangre, y su nombre el Verbo de Dios. Aquel que montaba el caballo blanco no es cuando Apocalipsis describe los cuatro jinetes, aparece un caballo blanco, un jinete blanco con un arco en la mano. Ese es el anticristo. Pero ahora este es un caballo blanco sin arco, en lo cual dice que su nombre es el Verbo de Dios, es decir, el Mesías Jesús, y los ejércitos de los celestiales
vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, de su boca salió una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y su mulo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Qué glorioso momento esperamos cada uno de nosotros. Porque una vez seremos sacados de este mundo. Una vez dice su palabra que allí está nuestra ciudadanía en los cielos. Entonces esperamos ese glorioso momento. Eso es segunda venida. Apocalipsis también lo describe 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear, dice, contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Porque es una pelea campal, una batalla campal que tienen los ángeles, toda la iglesia. Amén. Nosotros vamos a buscar, vamos a pelear, dice su palabra. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado, dice, a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Entonces, eso es lo que va a suceder, y vemos las diferencias bíblicas, en lo cual en el arrebatamiento, dijimos, de la iglesia, Jesús viene por los santos, que es su iglesia antes de la tribulación. Eso lo habla Lucas capítulo 21, versículo 36, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, Apocalipsis 3:10 y Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Y la segunda venida de Jesús, Él regresa ya con los santos, con su iglesia, después de la boda del Cordero, en el cielo, a la final de la gran tribulación. En su segunda venida venimos con el Señor, toda la iglesia, todos los santos, después de la boda del Cordero. Porque cuando la iglesia es sacada en el arrebatamiento, vamos a compartir allí esas bodas del Cordero. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Hermosa es su palabra en esta noche. Entonces, la fidelidad es la clave para que nosotros podamos ser arrebatados, podamos ser quitados de este mundo y estar en aquellas mansiones. La fidelidad ante todo. Y la Biblia describe a dos hombres grandes, fieles, como Noé y como Enoc. Los días previos del diluvio, lo que ocurrieron estos hombres. Enoc predicó, incansablemente predicó antes que venga el diluvio, y todos rechazaron. Génesis capítulo 6, versículo 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, dice, varón justo y era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Por eso dice que cuando dice caminó con Dios, era íntegro, perfecto en su camino. Que el Señor nos ayude a nosotros para ser hombres y mujeres íntegros, fieles al Señor, porque Él es fiel. Nosotros muchas veces fallamos. Génesis capítulo 5, versículo 21-29 dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios. Después que engendró, fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque lo llevó Dios. Y luego el Señor le habla a Noé que preparara esa embarcación. Génesis capítulo 6, versículo 3: y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Qué es lo que ocurrió?
Dios concedió 120 años de plazo a la humanidad para que reconozcan su maldad. ¿Lo reconocieron? En ninguna manera. No se arrepintieron. Entonces colmaron la paciencia de Dios. Contendía dentro de su ser el Señor en destruirlo o no. Pero lamentablemente no hubo arrepentimiento. Hoy estamos viviendo los mismos días de Enoc, estamos viviendo los mismos días de Noé, y en lo cual la maldad se sigue aumentando. La maldad sigue aumentando. Ahora, que es fundamental, 1 Pedro capítulo 3, versículo 20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, en los días de Noé, dice 1 Pedro, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. ¡Qué tremendo! Realmente hoy vivimos en los días iguales a Noé, iguales a Enoc. Esos días como los de Sodoma, como los de Gomorra, la maldad era tremenda. Entonces, el arrebatamiento, dije, se vive hoy tal y cual a esos tiempos en la palabra del Señor. Entonces, los días previos al arrebatamiento, Jesús dijo, son muy parecidos a los días del diluvio. Por eso Jesús dice en Mateo capítulo 24, versículo 37, Jesús dijo: mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, dice su palabra. En esos días estaban envueltos, al igual que hoy, en glotonería, fiestas y diversión. Un anhelo por lo desenfrenado, un anhelo por lo desenfrenado material, por lo pasajero, un rechazo constante, deliberado a Dios, a su palabra. Estas cosas también eran características de aquellos días. Y hoy lo estamos viviendo. Y lo peor es que hoy tenemos un movimiento dentro del evangelismo que para mí no nos representa y que están dándole otro mensaje a la gente, lo están alivianando, le están predicando prácticamente basura, que vos tenés que pactar porque Dios te va a bendecir. Si vos querés ser bendecido, si no te alcanza con lo que tenés, con el sueldo, entonces poder dar tu auto, poder dar tu casa. ¿Cuántas cosas que están siendo sembradas? Y lamentablemente, muchos se han dado cuenta de ese estilo de evangelismo. Otros, aunque tienen pruebas, evidencias, hay muchísimos videos, disparates, muchas cosas. Un apóstol, no sé si en Colombia era hace años atrás, en Colombia o en Ecuador, no recuerdo, vendía chicles ungidos. Se paraba ahí y le hacía pasar a la congregación que repartía chicles, le decía que eran chicle ungido y que eso lo iba a sanar y que eso lo iba a hacer próspero, que el Señor lo iba a bendecir. Y la gente pasaba. O sea, a veces no se entiende quién está peor, si el ministro o la gente. No es tanto por tanto bruto que predica, sino por tanto bruto que obedece. Lamentablemente ese es el panorama que se vive hoy en día, o escobas ungidas. Ya me imagino toda ahí toda con las escobas directo para volar. Escobas ungidas y cuántas cosas más. Falsos apóstoles tirando mensajes que nunca se cumplieron. Cuando ocurrió lo de Julio Melgar, este adorador, que un
cáncer lo estaba exterminando, quedó flaquito, y lo ponían ahí en los escenarios, y oraban y le pedían, decían, yo decreto y yo declaro que está sano, y estaba desapareciendo el flaco hasta que, ¿qué pasó? Murió. ¿Por qué? Porque están presentando un evangelio totalmente burlista, un evangelio equivocado, un evangelio que no se acerca al mensaje del Señor. Y así muchísimas cosas más. Entonces, la violencia, la anarquía total, hoy la vida, lo vemos en la televisión, la vida del ser humano no vale nada. Asesinar sin pudor, sin remordimiento, también era el pan de día en aquella actualidad, en los días de Noé, como hoy también ocurre en la sociedad. Violencia, crímenes, masacres, secuestros, asaltos, femicidios, parricidios, robos, de toda índole. ¿Cuántas cosas que se están viviendo hoy en día? Muchísimas. Y esto es porque estamos en los tiempos finales. Inmoralidad sexual y desenfreno moral, vicios, el homosexualismo, el lesbianismo, toda clase de pornografía y cuántas cosas más. Eso es lo que se vive hoy en día, lo mismo que en aquellos tiempos. Entonces, ahora, en cuanto a aquellos perversos, desviados, lamentablemente son unos desviados de lo natural, realmente de lo que Dios ha estipulado, ahora el Señor los sanciona, les retribuye de acuerdo a sus obras. Romanos capítulo 1, versículo 26 y 27. Aquellos que practican la inmoralidad sexual, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, el lesbianismo, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, homosexualismo, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Cuál es? El SIDA. El SIDA, que realmente en el año 2017, yo supongo que esa estadística ha aumentado. El 36.9 millones de personas en el mundo está infectado con el SIDA. Pero eso es una retribución, una paga que tienen a causa de rechazar al Señor. Y eso es lo que se vive hoy en día. Por eso que el Señor nos ayude. Y nosotros, como dice su palabra, versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Con estas palabras. Yo no sé hoy por qué estos falsos apóstoles, profetas, no predican esto. Bueno, en realidad sí sé por qué no lo predican, porque no lo creen, ellos no creen. Aquellos hombres que sacaron a Cash Luna en su ministerio, que hicieron Maldonado, todo ellos no creen en el arrebatamiento, no creen en esto. Por eso no se habla, por eso no se predica. Tan sencillo como eso, lamentablemente. Y lamentablemente muchos lo siguen a estos farsantes. Y a muchos que se han unido. En el Ecuador, Colombia, he visto testimonios, iglesias sanas, iglesias pentecostales, muchas iglesias de diferentes denominaciones sanas que predicaban esto, dijeron no. El pastor dijo, no, yo no quiero ser un pastor, ahora soy apóstol, me uno al ministerio porque va a ser mi papá espiritual, Guillermo Maldonado y cuantas cosas más, y se han desviado y ya no predican estas palabras. Pero que el Señor a nosotros nos ayude para poder seguir predicando sus palabras. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Este es el mensaje de esta noche, y que Dios pueda seguir fortaleciendo la vida de cada uno de nosotros. Y bueno, y a seguir hacia adelante. Amén, Señor. Muchas gracias por